está bastante complicada, sobre todo porque aparentemente la red Fujimontesinista se estaría rearmando, reagrupando, ya con nueva cara, con una cara un poco más limpia, con las manos lavadas, como si el pueblo hubiese olvidado los 90 o el año en el que la dictadura operaba como toda una mafia en el Perú a través de diversos operadores, entre ellos Montesinos. Entonces, sí es una preocupación constante, porque definitivamente esta mafia podría mantener sus redes todavía en algunas instituciones del país, y eso definitivamente tiene que ir depurándose. Por otro lado, también nos preocupa cómo es que un interno vuelve a retar y a desafiar a la autoridad y a las normas establecidas por la Constitución y el orden legal en el país, al realizar una entrevista telefónica ante un medio de comunicación, dando un mensaje totalmente equivocado con relación al comportamiento de todo interno. Yo creo que ya el señor Fujimori ha mostrado últimamente más de 1000 rostros, y desde un rostro muy acongojado y casi un moribundo, y hoy una persona que reta incluso al orden establecido. Creo que el INPE tendrá que tomar las decisiones correspondientes para que estos hechos no se vuelvan a ocurrir. Ahora, congresista Gamarra, usted había subrayado que el gobierno era el primer interesado en que los rezagos de la mafia montesinista sea desterrada. Pero, ¿cómo puede desterrarse esta mafia montesinista cuando desde un comienzo pues se le dio la confianza al que hoy es presidente, el presidente Ollanta Humala, ¿no?, del partido de Gana Perú? Entonces, ¿cómo es que se puede desterrar esta mafia montesinista y cómo se va a trabajar para ello? Porque no solamente son las personas que han sido retiradas, sino se habla también que existirían, ¿no?, ahí en los más altos cargos. Claro, el tema es bastante concreto. Respecto a las suspicacias y a las sospechas que los sectores de la oposición han tratado de esgrimir, en ninguno de los casos han mostrado pruebas contundentes. ¿Cuál es la vinculación que supuestamente le atribuyen al señor Villafuerte con el señor presidente? El señor Villafuerte en algún momento fue edecán del ministro de ese entonces, el señor Saucedo. Y de hecho que un edecán no tiene la potestad para renunciar, porque dentro de la cadena de mando es su mando quien dispone a dónde debe ir y qué es lo que debe hacer. Lo que pasa es que se le Un sindica con edecán, López Meneses, pues, ¿no? Ese es el tema ahí, claro, claro, o sea, se le vincula. pero Entonces, un edecán definitivamente no tiene la labor de asesor ni de consejero. Y por otro lado, el señor Villafuerte en su momento declaró que ni siquiera lo conocía al señor López Meneses. De modo que nadie ha presentado ninguna prueba, ninguna foto, ninguna afirmación, ningún audio con relación a ese tema. Todo está en función a la suspicacia y a la es que, sospecha. Y congresista, sí. lamentablemente estamos empezando a considerar que si una suspicacia, una sospecha o una mentira puede construirse una verdad. Es que ese es el Y tema, eso congresista. definitivamente tiene que rechazarse. Claro, es que ese es el tema, ¿no? Ahora la población ya no cree en el gobierno. O sea, esa es la percepción que está dando por todos los problemas que han pasado. Entonces, ¿quién miente acá? ¿Quién quiere salir beneficiado acá? O sea, el tema es, usted como congresista del oficialismo. Entonces, queremos entender, Yo queremos lo que saber tendría, qué está pasando yo, dentro del gobierno. mire, yo lo que le diría es, y lo que debería precisar es lo siguiente. Primero, que la población en estos momentos está expectante. No Sí. es que haya perdido la confianza. Yo creo que son los sectores de la oposición, el APRA en alianza con el Fujimontesinismo, que el día de hoy aparentemente se han lavado el rostro y pretenden imputarle alianzas sombrías a este gobierno. Situación que a lo largo de los próximos días se va a ir aclarando, de modo que la población creo que debe tener toda la confianza de que este gobierno es transparente y se está demostrando
hemos tenido a un ministro que adicionalmente a poner su cargo a disposición, ha relevado los mandos, ha dado un informe en el Congreso de la República, y sobre todo, estos mandos que hoy aparentemente están en tela de juicio, han estado dando declaraciones en todos los medios de comunicación, de modo que este es un comportamiento totalmente distinto, y no aquel cuando estas personas eran escondidas, secuestradas, acalladas, silenciadas, y simplemente no daban declaraciones. Estamos en un sistema en donde los implicados dan declaraciones sin ningún inconveniente. Se está haciendo la investigación a través del Ministerio Público, se ha llevado ya a cabo el allanamiento de los inmuebles. Es decir, es un comportamiento distinto. Con relación a la salida del señor Pedraza, se ha producido esta salida. Por otro lado, se ha aceptado la renuncia del señor Villafuerte al cargo de consejero, lo que demuestra una total independencia y el don de mando que tiene el señor presidente, no como en el caso de años anteriores, donde tanto el señor Fujimori como el señor Montesinos eran siameses y no se podían desligar, a pesar de los cuestionamientos graves que existían muchos años atrás. Claro, pero la conducta y el comportamiento de este gobierno es totalmente distinto, es transparente, y nosotros respetamos las instituciones dentro de la democracia que estamos viviendo. Es que justamente eso es lo que se cuestiona a algunas personas, ¿no? Que dicen, ¿cómo si ustedes catalogan así al fujimorismo? ¿Cómo ustedes catalogan así al montesinismo? ¿Cómo es que pueden haber dentro del gobierno personas ligadas al montesinismo, ¿no? Por ejemplo, la seguridad, López Meneses, también, por ejemplo, sobre el caso del ex asesor presidencial, ¿no? Adrián Villafuerte, empiezan a salir temas que tienen que ver, que tienen relación con el montesinismo. Entonces, el tema es, ¿qué es lo que está sucediendo al interior del gobierno? O sea, ¿usted no reconoce que es inexperiencia política quizás? Mire, con relación al caso López Meneses, se trata de un caso aislado, de una infiltración con algunos mandos que aparentemente han hecho caso a presiones. No sabemos qué tipo de presiones se habrá producido. De repente hay videitos que por ahí mantiene el DOC, a través de los cuales todavía puede influir en algunas decisiones, no solamente de altos mandos de la Policía Nacional, sino de algunos magistrados, de distintas entidades. Habría que ver, por eso es una situación totalmente distinta a la que hemos vivido en años anteriores, lo que no dice que el señor López Meneses esté vinculado a este gobierno. Definitivamente eso lo rechazamos categóricamente, y este señor debería ser debidamente procesado, juntamente que todas aquellas personas que resulten implicadas tendrán que ser procesadas por los delitos que correspondan. Y en eso sí tenemos que hablar fuerte. Claro. Por otro lado, con relación a otras supuestas vinculaciones, nadie ha presentado pruebas. La mayor parte de los políticos de la oposición han estado esgrimiendo una serie de suspicacias, una serie de sospechas, una serie de elucubraciones que no tienen ningún fundamento, ninguna prueba, y a partir de esas elucubraciones se pretenden construir verdades. Eso tenemos que rechazar. En el país las elucubraciones no pueden constituirse en verdades a futuro. Y eso tenemos que rechazar. No se pueden construir leyendas, no se pueden construir mitos en base a suposiciones, en base a sospechas. Creo que si hacemos caso de eso, lamentablemente estaríamos entrando en un espacio totalmente oscuro y ensombrecido, justamente por estas redes del fujimontesinismo, que hace muchos años operó bajo estos mismos sistemas.